Está con nosotros alguien que realmente la pasó muy mal con la banda de los monos, que incluso va a tener que ir a declarar en el juicio que está en marcha y que ahora busca de alguna manera llevar sus ideas para combatir el narcotráfico, para mejorar la seguridad también al Congreso de la Nación. Bueno, hablamos del precandidato a senador por la lista de evolución, Maximiliano Puyaro. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por venir. Bien, bien, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Maximiliano, ¿cómo fue, digamos, esta etapa donde realmente la situación de los monos era complicada, donde hubo amenazas e incluso hasta un atentado? Bueno, muy dura, momentos muy difíciles, de mucha tensión. Nosotros tomamos una determinación que fue ir sobre las organizaciones criminales, no solo esta, te diría las principales que tenía la provincia de Santa Fe. Creíamos que con eso iba a bajar el nivel de violencia y el nivel de delito. Pudimos desarticular prácticamente a todas las organizaciones importantes, y cuando a esta organización se le dan condenas ejemplares en un juicio en primera instancia, 42 años para Ramón Machuca, que es Monchi Cantero, 22 o 23 para Guille Cantero y así para el resto de la banda. Antes de que esto tenga una ratificación de Cámara, ellos comienzan a atentar contra edificios judiciales, contra jueces, contra fiscales. En uno de los allanamientos que llevamos adelante para detener a quienes estaban amedrentando a la justicia, encontramos un cartel que decía Puyaro con la mafia no te metas o con la mafia no jodas, por el accionar que tenía el Estado provincial en ese momento, fundamentalmente poder ejecutivo y judicial, para con esta organización criminal. Después, información de inteligencia, información de algunos testigos de identidad reservada que también mostraban una lógica criminal, cómo ellos llevaban adelante. Fue un momento muy difícil y muy duro, para mí en particular, pero para todos quienes en ese momento participábamos de roles importantes en el Estado, en función de las detenciones y las condenas que le impuso la justicia a estas organizaciones criminales. ¿Hubo un atentado contra algún vehículo? Sí, eso un vehículo en el que me movía yo. Justo ese día mi secretario privado se le había roto el auto de él y me había pedido el vehículo en el cual me movía, y se le para una moto al lado y le dispara al vehículo que andaba yo en términos generales, pero ese día no andaba yo. Bueno, uno imagina que va a ser un testimonio... No lo habíamos contado, por supuesto que hicimos la denuncia penal en su momento, hubo una profunda investigación. Y ahora va a tener que exponerlo en el juicio. Imagino que la exposición en el juicio va a tener que ver con el rol que tuvimos como Estado de coordinar esos operativos y el perjuicio que tuvo el Estado en ese momento para poder frenar todos estos ataques, que realmente eran muchos, que eran sin una planificación adecuada. Vos imaginate que estaban disparándole a casas de magistrados o de fiscales que habían vivido hacía 25, 30 años atrás, a ellos, a los de su familia, con lo cual era muy difícil. Estábamos en ese momento teniendo cerca de 500 lugares en la ciudad de Rosario en donde podía haber ataques potenciales, porque en función de todas las personas que habían participado, tanto policías como fiscales, como jueces, en donde habían vivido y sus familiares, eran muchos los lugares que teníamos. Maximiliano, ¿y cómo se puede, a partir de esta experiencia, obviamente, tratar de llevar algo al Congreso, teniendo en cuenta que aquí existe la extinción de dominio, que se llama, para tratar de desarticular el recurso que ingresa y financia estas bandas? Bueno, ese es un muy buen tema, que lamentablemente en el Estado Nacional no está la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio apunta centralmente a que paralelamente al proceso penal que se lleva adelante, es decir, a una persona es imputada o procesada por narcotráfico, hay un proceso civil que le saque los bienes, que le saque los recursos materiales, económicos a la persona que está siendo procesada por delitos de narcotráfico, y se le quita capacidad logística, capacidad de operación, capacidad de pagar a los mejores abogados, capacidad de corromper.
Lo que veíamos con Guillermo Cantero en un penal federal con un teléfono fijo en su celda, más allá de la explicación muy naif que dio la secretaria del Servicio Penitenciario Federal, tiene que ver con el poder de corrupción que estas organizaciones criminales tienen. Entonces, si uno tiene la posibilidad de sacarle los recursos, la realidad es que tiene capacidad de frenar la operatoria que tienen desde la cárcel. Nosotros proponemos esto, pero además lo proponemos también para los delitos de corrupción. No puede ser que los corruptos tienen 10, 12, 15 causas y continúan teniendo sus bienes. En la provincia de Santa Fe lo hicimos en el gobierno de Miguel Lipchi. Yo hice 4 remates de bienes secuestrados a las organizaciones criminales por delitos provinciales. Esos fondos iban a organizaciones civiles o a reparar los daños que habían tenido las víctimas. Y la verdad fue una muy buena experiencia, fue único en la República Argentina. Lamentablemente el gobierno de Omar Perotti dejó de llevar adelante estos remates de bienes. Tengo entendido que ahora está convocando a uno, pero durante 20 meses dejaron de hacerlo y es una buena política. ¿Y cuál es otra de las propuestas, ¿no?, que lleva Evolución al Congreso de la Nación para representar a Santa Fe? Bueno, propuestas de seguridad que uno tiene, que nosotros tenemos desde ya, por nuestro paso por el ministerio, pero también nosotros, principalmente tenemos una propuesta política que entorna propuestas legislativas. La propuesta política tiene que ver con construir una mayoría en la República Argentina que le pueda poner límites al kirchnerismo en el 2021 y armar un gran frente opositor que lo pueda vencer, que lo pueda derrotar y que pueda cambiar el gobierno de la República Argentina. Los problemas que agendamos nosotros, por supuesto, tienen que ver con la seguridad pública, pero también tienen que ver con el tipo de país que nosotros queremos, con el tipo de Argentina. Si queremos una Argentina que apueste a la producción, que apueste a la industria, que apueste a las empresas, que apueste al comercio, o si queremos una Argentina que cada vez, lamentablemente, tiene menos pobres. Nosotros en ese sentido vemos que el interior de nuestro país genera muchos ingresos y esos ingresos se vuelcan fundamentalmente en el conurbano bonaerense a través de subsidios, a través de planes sociales, sin ninguna contraprestación. Y estamos cargando de tributos al interior productivo, a los productores, a los industriales, a los empresarios, que terminan asfixiándose sin poder producir, sin poder invertir más capital en función de la carga tributaria. La carga tributaria en los últimos 20 años aumentó en un 70% en la República Argentina y asimismo tenemos el doble de pobres. Con lo cual claramente este es un sistema perverso. Le saca al interior de la República Argentina y pone esos recursos en el conurbano bonaerense. Nosotros planteamos 3 tipos de reformas que creemos que van a impulsar y permitirle al que quiere laburar, al que quiere generar empleo, al que quiere generar desarrollo, puede hacerlo. Una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma sindical. Y en la reforma sindical, ¿a qué se apunta? ¿A quitarles el poder a los gremios? Bueno, primero, defender los derechos de los trabajadores, pero no que los sindicatos se conviertan en mafias extorsivas para con los empresarios. Que si un empresario tiene un conflicto se le bloquee la planta, como sucedió en Rosario con Racini, durante 90 días sin permitirle trabajar, sin permitirle producir. Nosotros vemos que los sindicatos han tomado mucho poder en la República Argentina, más que los sindicatos, los sindicalistas, porque el salario se derrumbó en la República Argentina. Tenemos trabajadores pobres con empresarios con sindicalistas ricos, multimillonarios, que están 40, 50, 30 años al mando, al frente de un gremio. Nosotros, cuando planteamos democratización de los sindicatos, planteamos participación de las minorías en los mismos, que no tengan tanto tiempo al frente de los mismos. Plantear un sindicalismo nuevo, moderno, que defienda los derechos de los trabajadores, pero también que tenga una comprensión de lo que debe ser la producción en nuestro país. ¿Y la cuestión tributaria, por dónde pasaría? Centralmente a salir de este sistema perverso, de esta coparticipación invertida que tenemos en la República Argentina, en donde el que produce cada vez paga más para sostener un sistema perverso que apunta, el kirchnerismo apunta a tener más pobres a la República Argentina, concentrarlos en un lugar determinado del territorio, que es el conurbano bonaerense, y sostenerlos como clientes electorales. Salir de eso significa apostar a la producción, bajar cargas tributarias, como se intentó hacer en algún momento,
Es increíble que en los últimos 20 años tengamos el 70% más de la carga tributaria, que no se hayan ajustado los mínimos y todos estemos pagando prácticamente el máximo de ganancias. Bueno, esto va en contra de quien quiere producir, de quien quiere reinvertir. Tuvimos con muchas empresas, muchas industrias en nuestro país y en nuestra provincia que nos dicen que o quieren irse a instalarse a otro país, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, porque tienen mayor previsibilidad, o no están invirtiendo en capital fundamentalmente que plantea el desarrollo y el crecimiento de la empresa. Entonces, claramente este sistema perverso, que es más impuestos y más pobres, que plantea el kirchnerismo, tenemos que romperlo y tenemos que salir de ahí. Para buscar la igualdad de todos. Fundamentalmente, para buscar la igualdad tenemos que salir de esta forma de entender que el interior tiene que poner recursos, trabajar, poner recursos para personas que terminan, para un Estado que termina volcándolos en el mismo lugar. Buscar la igualdad significa que todos podamos tener trabajo en la República Argentina, fundamentalmente, que las empresas puedan tener una previsibilidad para poder crecer, que no se cambien las políticas públicas. Fíjate lo que pasó con la carne, 4 o 5 años invirtiendo para tener una determinada cantidad de cabezas de ganado en pie, inversión en los frigoríficos para poder exportar hacia China, hacia Europa, hacia Israel, y de un día para el otro te cambian las reglas de juego. Eso hace que los empresarios, que los industriales de nuestro país no quieran invertir en nuestro país, y eso hay que cambiarlo. El otro tema es la hidrovía también, que afecta a la provincia de Santa Fe y que usted ha dicho que es una caja, digamos, para el gobierno actual. Nosotros entendemos que el kirchnerismo, cuando empezó a discutir de la hidrovía, no tenía idea el impacto que puede tener la misma en el desarrollo para los próximos 30 años. En lugar de discutir un proyecto, un modelo de desarrollo para el país, para la región centro, para la provincia de Santa Fe, lo que le preocupó es quién agarra ese peaje de los 1000 barcos que pasan por la hidrovía por todos los días, que es alrededor de 200 millones de dólares. Entonces, en lugar de preocuparse por cuáles van a ser las inversiones, si las inversiones van a pasar por rutas transversales para sacar el cereal, que puedan venir de oeste a este, pero de norte a sur también. Fíjate que un flete sale 1 vez y media o 2 veces del norte de Córdoba hacia los puertos que de los puertos hacia Europa. Eso claramente es irracional. Si vamos a tener una red ferrovial que haga que llegue la producción abaratando los costos y también descongestionando las rutas, y vamos a discutir el calado del puerto de Santa Fe, el calado del puerto de Reconquista, cuántos pies vamos a tener, solo discutir el balizamiento o particularmente el dragado del río, sino discutir un modelo de desarrollo, que desde ahí nosotros pensemos cuál es la república que queremos, cuál es el eje de desarrollo para la República Argentina. Bueno, el kirchnerismo reduce eso a ver quién se queda con los recursos, quién administra la caja, y creemos que el proyecto es mucho más profundo. ¿Va a salir fortalecido Juntos por el Cambio después de la interna? Sí, miren, nosotros estamos trabajando mucho para que la interna de Juntos por el Cambio sea una interna de ideas, fundamentalmente, con matices, donde cada uno puede contar lo que quiere hacer, pero además de dónde viene y qué es lo que hizo para pretender ocupar nada más y nada menos que la silla que tuvo Raúl Alfonsín, que la silla que tuvo Lisandro de la Torre. Digo, es un cargo importante. Nosotros mostramos lo que hicimos en materia de seguridad, una cartera difícil, la impronta que tuvimos, el esfuerzo que le pusimos. Quien me acompaña en la lista, Carolina Piedrabuena, una joven de aquí de la capital, que hasta hace poco fue secretaria de Hacienda del gabinete de Emilio Jatón. En 1 año y medio saneó la municipalidad, una municipalidad que tenía muchos conflictos financieros, económicos. Logró entregarla al próximo secretario de Hacienda, diría saneada o muy bien las finanzas de la ciudad. Podemos mostrar qué es lo que hicimos, pero entendemos que el 12 a la noche o el 13 a la mañana tenemos que convocar a todos los partidos políticos de la oposición para armar un gran frente político en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, que pueda hacernos pensar que otra Argentina y que otra provincia es posible, fundamentalmente que otro país es posible, porque Argentina tiene un potencial increíble, pero lamentablemente este gobierno le pone un pie en la cabeza a quien quiere producir, a quien quiere desarrollarse en un emprendimiento,
a quien quiere en definitiva generar empleo. Y eso es lo que tenemos que corregir y eso es lo que tenemos que cambiar. Maximiliano, muchísimas gracias por esta visita. No, muchas gracias a ustedes, es un gusto.